¿Sabes? Hay una presión enorme hoy en día, yo diría que casi asfixiante en la vida moderna. Mm, Y es esta obsesión absoluta por definir quiénes somos en todo momento. claro, es constante. Totalmente. Basta con abrir cualquier red social o sentarse a preparar un currículum o incluso entrar a una aplicación de citas. Constantemente se nos exige tener una biografía perfecta. Una carta de presentación impecable. Exacto. Saber exactamente cuáles son nuestras pasiones, tener clarísima nuestra personalidad y, sobre todo, empaquetarla en un molde que sea digerible para los demás. Sí, como si fuéramos un producto. Tal cual. Pero para nuestra exploración de hoy, vamos a analizar una idea que resulta sumamente contraintuitiva y al mismo tiempo es increíblemente liberadora. La premisa es esta: no saber quién es uno mismo no es una tragedia. Fíjate que eso choca mucho al principio. Sacude el piso, sí, porque la verdadera tragedia, de hecho, es creer que lo sabemos con absoluta certeza y estar completamente equivocados. Es un punto de partida fascinante. Porque, a ver, vivimos en una era de sobreinformación donde la inmensa mayoría de la gente busca desesperadamente una etiqueta para encajar, Ajá, un diagnóstico, una tribu urbana. o una categoría psicológica que le dé sentido a su existencia. Y el material que traemos hoy a la mesa, que es un texto analítico muy profundo titulado No sé quién soy, pero sé quién no soy, anatomía de una identidad que se desinstala, invita justamente a lo contrario. ¿A desarmar todo? Exactamente. Propone un pensamiento crítico radical que consiste en cuestionar la mismísima existencia de ese yo. Es decir, la misión de este análisis a fondo es desarmar por completo lo que entendemos por identidad. ¿Ver cómo se instalaron? ¿Cómo se instalaron esas etiquetas falsas que venimos arrastrando desde la infancia? Y, lo más importante, encontrar esa agilidad mental, esa libertad que aparece cuando dejamos de defendernos. Bueno, vamos a desempacar esto desde el principio, porque para entender cómo desinstalar algo, primero hay que ver cómo llegó ahí en primer lugar. Lógico. Hay una metáfora inicial en el texto de hoy que ilustra cómo nace nuestro supuesto personaje. Cuando llegamos al mundo, lo hacemos puramente como organismos biológicos. Sí, biología pura. Hay un cuerpo, hay latidos, hay un sistema nervioso respirando y sintiendo estímulos. Pero nadie nace con un relato bajo el brazo. No, para nada. No hay un personaje preinstalado. Un bebé no sabe si es ambicioso, si es tímido o si tiene alma de líder. Claro, llegamos como un organismo en blanco, digamos. Pero la mente simbólica humana tiene una característica implacable, y es que no soporta el vacío. Odia el vacío. Lo detesta. No tolera la ausencia de una narrativa que le explique el mundo. Así que casi de inmediato entra en acción una especie de instalador automático. Es una gran analogía. Es exactamente como comprar un teléfono inteligente. Lo sacas de la caja y ya viene con un montón de aplicaciones de fábrica que nunca pediste. Y que ni siquiera sabes para qué sirven. Exacto. Mucho antes de que un individuo pueda siquiera articular sus primeras palabras, el entorno ya está escribiendo un guión por él. Se instala un nombre, un género, una nacionalidad, un estrato social. Y luego vienen las descargas más pesadas, que para mí son los roles familiares. Esos son tremendos porque nadie los cuestiona jamás. Se asumen como verdades absolutas. De repente a un niño se le instala el programa de el responsable de la casa, a otro el de la sensible que llora por todo, a otro el de el problemático o la intelectual. Sí, la lista es interminable. Todo esto se escribe desde afuera. El entorno nos lo repite constantemente y simplemente lo absorbemos como una esponja. Y el archivo se va haciendo cada vez más grande con los años. Se suman la profesión, las inclinaciones políticas, los gustos musicales y hasta los fracasos. Todo va al mismo disco duro. Todo. Cada nueva experiencia, cada validación externa o cada rechazo se guarda ahí. Pero aquí es donde el texto hace una advertencia crucial para quienes nos escuchan. Llega un punto en que este archivo enorme termina sustituyendo a la persona real. ¡Wow! El organismo biológico y espontáneo queda enterrado bajo el peso aplastante del personaje que tiene que interpretar todos los días. A ver, frena un segundo ahí. Entiendo lo de los roles impuestos, pero, ¿no es normal que vayamos formando una personalidad? Esa es la pregunta del millón. Claro, porque uno pensaría que madurar es justamente ir llenando ese archivo para tener una brújula en la vida. Pues según el análisis, esa es la trampa perfecta.
Creemos que ese archivo es nuestra esencia. El problema central no es solamente que ese compendio de opiniones recicladas y etiquetas externas sea ficticio. El verdadero drama es que se da por hecho sin mirarlo críticamente ni una sola vez. Reemplazamos los verbos por sustantivos. Exacto. En lugar de decir, tengo pensamientos sobre este tema o estoy experimentando enojo, el ser humano se fusiona con el archivo y adopta un rígido yo soy así. Se reemplaza un proceso temporal por una identidad permanente. Es como si yo dijera, soy un coche solo porque estoy sentada manejando uno. ¿Tal cual? Y claro, si toda la vida nos contamos esa historia, el relato eventualmente va a chocar contra la pared. Esto nos lleva a la siguiente fase que desmenuza el material, que es la primera fractura. Un momento crítico. Muy crítico. Y lo interesante aquí es que el proceso de desinstalar esta identidad no arranca con un retiro espiritual en la India ni con una iluminación mística. Arranca con una incomodidad silenciosa, muy cotidiana. Es ese momento donde el relato interno, esa biografía que nos armamos, choca de frente con la realidad. Es una disonancia brutal. Es el instante en que la experiencia en el mundo real desmiente al archivo de memoria. Por ejemplo, el archivo interno dice con mucho orgullo, yo soy una persona fuerte e independiente. Ajá. Pero en la práctica, ante el más mínimo rechazo de una pareja o una crítica en el trabajo, el individuo se quiebra por completo y descubre una dependencia absoluta de la validación ajena. O el clásico, yo soy una persona súper racional y analítica. Uy, sí, ese es muy común. Pero a la hora de tomar decisiones importantes de vida, resulta que todas están siendo movidas por el miedo al qué dirán. O el que se etiqueta como el pacifista, la buena persona, pero vive tragando un resentimiento crónico que literalmente lo enferma. Hay una distancia abismal entre el folleto promocional que nos vendemos a nosotros mismos y los hechos puros y duros. Y cuando esa distancia se hace evidente, cuando el traje del personaje empieza a apretar, el texto señala que solemos recurrir a un mecanismo de defensa interesantísimo: las coartadas psicológicas. Empezamos a fabricar justificaciones elaboradísimas para no soltar el disfraz. Decimos cosas como, bueno, es que mi historia es muy complicada. O es que con mis traumas de la infancia es lógico que reaccione así. O estoy pasando por un pico de estrés crónico. Pero a ver, ¿por qué hacemos eso? O sea, ¿por qué preferimos justificar nuestra miseria en lugar de simplemente aceptar que la etiqueta ya no funciona? Porque la única función de esas excusas es proteger al personaje. Blindar la identidad ficticia es la prioridad número 1 del ego, incluso si mantener esa fachada termina destruyendo al organismo real. Es un autosabotaje. Total. Mantener viva una imagen de perfeccionista, de víctima o de salvador requiere un gasto de energía vital monstruoso. Es estar en el escenario actuando las 24 horas del día. Y el cansancio de sostener esa obra de teatro es enorme. De hecho, explorar esta fatiga me parece sumamente revelador. Sentir el agotamiento de sostener una imagen pública, el hartazgo de repetir el mismo patrón una y otra vez. Sí. Paradójicamente, el autor dice que esa fatiga es la primera señal de verdadera inteligencia. Así es. No se trata de resolver el rompecabezas de quiénes somos, sino de darnos cuenta de que el rompecabezas es inventado. Exactamente. Esa fatiga es la grieta en el muro. Si uno no huye de esa incomodidad anestesiándose con trabajo, o con pantallas, o consumo, empieza un proceso de descarte natural. Y es un descarte radical. Lo cual nos mete de lleno en la deconstrucción de los impostores. Porque cuando dejamos de buscar obsesivamente una definición afirmativa y empezamos a quitarnos máscaras, la lista de cosas que no somos es inmensa. Es larguísima. Primero, queda clarísimo que no somos nuestra biografía. La historia personal es solo pasado almacenado en neuronas. Si por alguna razón un golpe borrara nuestra memoria episódica, la respiración, los latidos y la capacidad de sentir el sol en la cara seguirían ahí. La vida persiste sin el currículum. Totalmente de acuerdo. Tampoco somos nuestros logros profesionales ni nuestros fracasos. Si mañana desaparecen los títulos, las cuentas bancarias o las medallas, el organismo sigue funcionando. Sigue vivo. Y tampoco somos nuestras opiniones. Esto choca mucho hoy en día, fíjate. Porque la gente defiende sus opiniones políticas o sociales como si fueran órganos vitales. Como si les fuera la vida en ello. Pero cambiamos de idea constantemente a lo largo de las décadas. Y seguimos llamando yo, tanto al que defendía la idea vieja, como al que abraza la nueva. Son solo prendas de ropa que nos ponemos y quitamos según el clima cultural.
Pero hay dos cosas en esta lista de descartes del libro que hacen mucho ruido y que francamente duelen soltar. A ver. La primera es el carácter. Solemos decir con mucho orgullo, es que mi carácter es fuerte o yo soy alguien muy reservado. Y resulta que eso que llamamos nuestra forma de ser casi nunca es una esencia inmutable, es un software de defensa. Claro, alguien que dice, yo soy seco y distante, probablemente solo está corriendo un programa que se instaló hace 20 años para evitar que le rompieran el corazón. Es un mecanismo de supervivencia que se petrificó con el tiempo. Pero el segundo aspecto, y quizá el más complejo de desinstalar de todos, son las heridas. Hoy sí, hay una tendencia profunda a creer que somos nuestro dolor. Obviamente, el trauma o el daño ocurrieron en la realidad objetiva, eso nadie lo niega. Pero el personaje que se construye alrededor de ese dolor, el rol de yo el herido, yo el incomprendido, yo el sobreviviente, es una ficción narrativa. A ver, aquí sí te detengo un momento. Me cuesta un poco comprar esa idea sin matices. O sea, si alguien ha pasado por algo terrible y usa esa resiliencia para definirse y salir adelante, ¿no es eso algo positivo? Entiendo la duda. Si alguien suelta su herida, ¿no corre el riesgo de perder la empatía o de minimizar lo que le pasó? Es una duda muy natural porque el ego nos convence de que el dolor nos da profundidad. Claro. Esa es precisamente la trampa. Creemos que la herida nos hace especiales, pero construir una identidad permanente alrededor del estatus de sobreviviente o de víctima es, al final del día, construir una jaula. Una jaula dorada. Quizás, pero jaula al fin. Exacto. El organismo real sanaría, procesaría el dolor y seguiría moviéndose. Es el ego, el personaje ficticio, el que necesita mantener la herida abierta y recitarla en cada conversación para tener algo que lo defina. Soltar el rol del herido no borra el pasado ni quita empatía. Ya veo. De hecho, permite una empatía real, porque ya no estás viendo el dolor de los demás a través del filtro de tu propia novela personal. Qué fuerte. Quitarse la biografía, los logros, las opiniones, el carácter de defensa y hasta las heridas. Para la mente racional, esto suena a que nos vamos a quedar en un vacío absoluto, Suena aterrador. como caer por un precipicio existencial. Pero la conclusión de esta parte de la exploración es que quitarse todo esto no deja un vacío, simplemente deja al organismo sin disfraces. Al ego le aterra sentir que desaparece. Pero para el cuerpo y la mente presente, quitarse ese traje blindado se siente como quitarse unos zapatos apretados después de un día de 12 horas. ¡Qué buena imagen! Es el descanso de no tener que gestionar relaciones públicas para nuestra propia psique. Y para entender por qué pasamos la vida haciendo esas relaciones públicas internas, hay que mirar de cerca a la entidad que dirige todo este espectáculo en nuestra cabeza. El texto tiene un nombre para eso. Sí, el concepto que lo describe es brillante. El ventríloco. El ventríloco. Esta idea me voló la cabeza porque cambia toda la perspectiva. Se refiere a esa voz interna, esa mente simbólica que comenta absolutamente todo lo que hacemos. No se calla nunca. Nunca. La voz que juzga si fuimos graciosos en la reunión, la que opina sobre la ropa del vecino, la que narra la vida sin parar y que, sobre todo, firma cada uno de esos pensamientos bajo la etiqueta de yo. Lo que rompe el paradigma aquí es comprender que el ventríloco no es original. No somos los autores de esos miles de pensamientos diarios. Más bien, somos pensados por ellos. Interesante. Aparece una reacción automática, un prejuicio o un miedo en la cabeza. Y el ventríloco rápidamente agarra el micrófono y dice, esto lo pienso yo, esta es mi convicción. Pero empíricamente, eso es completamente falso. Y es incomodísimo darse cuenta de esto. Pensar que esa voz de ansiedad que ataca a las 3 de la mañana, dictando todo lo que estamos haciendo mal, ni siquiera es nuestra. Son grabaciones. Las frases que usamos para indignarnos en Internet son las mismas plantillas que usan millones de personas. Argumentamos con memes mentales. Creemos que somos librepensadores súper originales, pero en el fondo somos nodos de un enjambre cultural. Así es. Heredamos los miedos corporativos, los deseos de éxito prefabricados, hasta la forma en que amamos está sacada de guiones de cine. Es un golpe directo al narcisismo, sin duda alguna. Nos creemos autores independientes cuando somos cajas de resonancia. Ahora,
Desinstalar la identidad no significa que la voz en la cabeza vaya a desaparecer por arte de magia. La mente no se apaga. ¡Qué alivio! Significa quitarle la autoridad al ventríloco. Cuando habla, ya no asumes que está dictando la verdad absoluta de quién eres. Lo observas como un proceso mecánico, como el ruido de un motor, no como tu núcleo vital. Pero el ego es astutísimo. Y cuando empezamos este viaje de, digamos, soltar o desinstalarnos, nos tiende una trampa en la que caemos casi todos. La trampa de las nuevas etiquetas. ¿Oh, sí? Es hasta cómico ver cómo la búsqueda de autoconocimiento termina siendo un simple cambio de vestuario. La gente se cansa de su vieja etiqueta aburrida, se pone a investigar, lee libros, va a retiros y regresa con una etiqueta mucho más sofisticada. Es el espejismo de la claridad. En lugar de decir, soy un oficinista estresado, el individuo hace un test en Internet y ahora dice con muchísimo orgullo, es que soy un multipotencial. O soy un alma vieja. O soy un eneatipo 4, o soy una bruja herida sanando su linaje. Y se siente un alivio tremendo al principio, ¿no? Como decir, por fin, ya sé en qué cajón encajo. Yo creo que todos nos hemos comprado esos cuentos alguna vez. Encuentras un artículo que describe un rasgo tuyo y te pones la camiseta de esa nueva subcategoría. Claro, es muy tentador, pero ese alivio es una ilusión. Es lo que el autor llama una muerte disfrazada de claridad. Estas nuevas narrativas operan exactamente con la misma rigidez que las anteriores. El individuo busca desesperadamente cristalizar su mente, meterla en una nueva caja, para no tener que lidiar con la incertidumbre de estar vivo. La mente dice, al fin sé quién soy, caso cerrado, ya puedo dejar de explorar y simplemente actuar este nuevo papel. Y por eso hay que volver a la premisa central, a esa idea de la identidad negativa, que da título a esta exploración. No sé quién soy, pero sé quién no soy. A simple vista, vivir desde esta perspectiva parece caótico. Cualquiera diría que sin una identidad sólida, uno andaría por la vida sin rumbo, incapaz de mantener un trabajo o una relación. Es un malentendido súper común asociar esta postura con el nihilismo o la apatía. Adoptar la identidad negativa no es deprimirse ni abandonar la vida. Es tener la valentía empírica de rechazar acuerdos falsos. Exacto. Es negarse a inventar un sentido de cartón piedra solo para calmar la ansiedad. Las consecuencias prácticas de operar así en el día a día son fascinantes y otorgan una agilidad inmensa. Claro, porque, primero que nada, se acaba el comodín de la justificación. Si cometes un error grave con un amigo o en el trabajo, ya no puedes lavarte las manos diciendo, bueno, compréndeme, es que yo soy así de impulsivo. Al quitar el soy así, te haces responsable de la acción presente sin escudarte en un rasgo de personalidad inventado. Exacto. Además, se desploma la capacidad de victimizarse, porque ya no hay un personaje central herido que defender ante el tribunal del mundo. ¡Qué descanso! Y hay algo más profundo. Ganas la libertad de cambiar de dirección sin sentirte un traidor. Pensemos en cuánta gente se queda en carreras que odian o en relaciones muertas simplemente porque piensan, pero si yo siempre he sido el abogado exitoso o yo siempre he sido la pareja incondicional. La lealtad al personaje. Sí, sin esa imagen rígida que mantener, el organismo puede pivotear y adaptarse a lo que la realidad exige en ese momento preciso. Hay un ajuste semántico en todo esto que me parece la herramienta más poderosa para quienes nos escuchan. Algo que se puede aplicar literalmente hoy mismo. Es el cambio entre fusionarse con la emoción y simplemente observarla. Fundamental. En lugar de estar atrapado en el tráfico y decir, soy una persona neurótica e impaciente, el organismo que ha desinstalado al personaje nota algo muy distinto. Así es. Simplemente nota, hay impaciencia ocurriendo en este momento. O ante un reto profesional, no dice, soy un inseguro que no da la talla, sino, está surgiendo inseguridad en el sistema. Parece un simple juego de palabras, pero a nivel neurológico y psicológico altera por completo la experiencia humana. Porque la emoción sigue ahí, por supuesto. Si estás nervioso por una presentación, las manos van a sudar y el corazón va a latir rápido. El organismo sigue experimentando la vida a todo color. Pero al no ponerle el sello de yo soy esto, le quitas todo el drama añadido. Le quitas la narrativa. Exacto. La vida se vuelve menos teatral y mucho más directa.
La verdadera inteligencia no es tallar una definición de nosotros mismos en piedra, sino observar todo lo que atraviesa la conciencia, miedos, alegrías, impulsos, y dejar que pasen sin quedar atrapado en la red de ninguno de ellos. Y eso nos lleva a la pregunta inevitable de todo este análisis. Si soltamos el archivo de memoria, si le bajamos el volumen al ventríloco y dejamos de defender al personaje, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es el núcleo? Me encanta cómo se aborda esto en el texto, porque le quita todo el misticismo barato. No es que al desinstalar la identidad uno se vaya a convertir en un ser de luz flotante, ni se va a alcanzar una especie de nirvana inalcanzable. Lo que queda, lo que se llama el fondo, es de una sobriedad hermosa. Queda un organismo vivo, un sistema biológico y psicológico altamente sensible que obviamente tiene condicionamientos históricos y cicatrices, pero que ahora posee la capacidad de ver ese condicionamiento en lugar de actuarlo en piloto automático. Es la experiencia pura de estar vivo antes de que la mente empiece a narrarlo. Ese fondo es lo que asoma en esos momentos donde bajamos la guardia por completo. Puede ser una carcajada espontánea que se escapa y que no encaja para nada con la imagen de profesional serio que uno tiene. O un instante de ternura. Sí, viendo un paisaje que desmiente por completo esa fachada de cinismo que construimos. En esos pequeños espacios de silencio mental, la angustiante pregunta de quién soy en realidad pierde toda su relevancia. Se vuelve una pregunta francamente absurda. Totalmente inútil, porque es reemplazada por preguntas ancladas en lo tangible. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Qué espacio se abre si no convierto esta pequeña tristeza pasajera en una identidad fija de yo soy depresivo? La gran revelación es que la vida que nos anima no necesita ser definida ni clasificada para poder operar a su máxima capacidad. Solo la ficción exige mantenimiento constante. Exactamente. Para recapitular el inmenso valor de lo que hemos explorado hoy, esa identidad que tanto nos agobia proteger, la famosa marca personal interna, es casi siempre un disfraz heredado. Es un software de terceros. Al atrevernos a desinstalarlo, ganamos un espacio inmenso para vivir genuinamente. Reconocemos que el simple hecho de existir es demasiado complejo y dinámico como para caber en una etiqueta de 2 palabras o en la biografía de una red social. Y en el contexto actual, aplicar esta lógica me parece vital. Estamos sometidos a un bombardeo donde el mercado y la cultura nos exijan ser productos coherentes, empaquetados y predecibles. 24/7. Sí, frente a esa locura colectiva de la autooptimización, adoptar la postura íntima de no sé quién soy, pero sé quién no soy, es pura salud mental. Evita la sobrecarga cognitiva y nos permite responder a la realidad tal cual es, con agilidad y sin filtros narcisistas. Es un alivio enorme quitarse ese peso de encima. Y para todos los que nos escuchan, me gustaría dejarles un pensamiento final, una provocación para seguir rumiando este concepto. ¿Adelante? Hoy nos enfocamos en cómo aplicar esta desinstalación hacia adentro, hacia nosotros mismos. Pero si toda nuestra identidad es básicamente un software instalado por la cultura y la familia, ¿qué pasaría si decidiéramos aplicar esta misma lente a los demás? Qué interesante. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones más cercanas si dejáramos de exigirles que interpreten el rígido personaje que nuestro propio ventríloco les asignó? Pensemos en esa pareja, en ese padre o en ese amigo al que tenemos etiquetado como el egoísta, la dramática o el distante. Si empezáramos a verlos no como etiquetas fijas, sino como organismos condicionados luchando con su propio software, tal como nosotros, quizá descubriríamos que adoptar esta postura no solo tiene el poder de liberarnos de nuestra propia prisión mental, sino que es la única herramienta real para liberar y amar profundamente a todos los que nos rodean. Algo definitivamente para llevarse a reflexionar.